Hola alumnos, en la clase de hoy vamos a ver los medios artificiales que utilizamos en el laboratorio para obtener poblaciones microbianas. Para poder estudiar las características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas de los microorganismos, debido a que tienen un tamaño tan pequeño, es que no podemos utilizar un único individuo para estudiarlo. En vez de ello, debemos utilizar poblaciones microbianas y estas poblaciones deben estar constituidas por todos microorganismos iguales. Para obtener estas poblaciones es que recurrimos a medios artificiales que aporten todos los nutrientes y minerales que necesita el microorganismo para que puedan crecer y multiplicarse formando una población. El aporte de todos estos compuestos nutritivos debe reproducir lo mejor posible los recursos y las condiciones del nicho ecológico, es decir, los nutrientes, los minerales, el pH, las condiciones de cultivo, deben imitar las del hábitat para tener posibilidades de hacer crecer el microorganismo que nos interesa. La población de los microorganismos así obtenida en estos medios artificiales se denomina cultivo y la acción de hacer crecer los microorganismos se denomina cultivar. Los medios artificiales que utilizamos para hacer crecer estas poblaciones en el laboratorio se denominan medios de cultivo. El cultivo de microorganismos puede realizarse en medios líquidos o en medios en estado sólido, y esto hace a la consistencia del medio de cultivo y va a depender de cuál es el objetivo que tenga para utilizar uno u otro estado. Si tenemos una población de organismos todos iguales, se denomina cultivo axénico. Muchas veces debemos transferir una porción de ese cultivo puro o axénico a otro medio para su estudio. En otras oportunidades tenemos una población mixta de organismos. ¿Qué queremos decir? Tenemos una mezcla de organismos distintos en esa población. En este caso, para estudiarlo, no lo podríamos hacer. Entonces debemos recurrir primero a una herramienta que se denomina técnica de aislamiento. Para, por esta herramienta, obtener los diferentes organismos aislados y a partir de ellos lograr un cultivo puro. Esta técnica de aislamiento la vamos a ver en otras clases más adelante. No todos los microorganismos pueden cultivarse in vitro, sino que se estima que tan solo el 10% o menos de toda la diversidad microbiana que existe puede cultivarse en el laboratorio, es decir, in vitro. Esto quiere decir que para esos microorganismos cultivables se conocen los requerimientos nutricionales mínimos que deben encontrarse en el medio artificial, es decir, en el medio de cultivo, para poder hacer que desarrollen en el laboratorio. Entonces, podemos definir a un medio de cultivo como una solución acuosa, como tal, incorporada a un coloide en estado de gel, en la que están presentes todas las sustancias necesarias para el crecimiento de un determinado microorganismo. Al preparar los medios de cultivo, es decir, estos medios artificiales, además de asegurarnos que contengan los nutrientes y los minerales esenciales que requiere el organismo para formar todos los constituyentes celulares, debemos estar seguros que no va a contener ningún compuesto que pueda inhibir su crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Debe estar el medio de cultivo exento de sustancias inhibitorias para el microorganismo que me interesa que desarrolle. Entonces, podríamos decir, resumiendo, que en el medio de cultivo va a contener elementos nutritivos esenciales, va a contener todos los minerales en la cantidad adecuada, va a estar exento de sustancias inhibitorias para el microorganismo que me interesa y va a tener un pH adecuado. Además, se debe encontrar en esterilidad. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cómo sabemos cuáles son los nutrientes o minerales que necesitamos agregar al medio artificial para poder cultivar al microorganismo que me interesa? Primero de todo, algo tenemos que saber del microorganismo en cuanto a sus requerimientos químicos y físicos para poder diseñar un medio de cultivo y cultivarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se diseña la fórmula de un medio de cultivo,
o vamos a elegir un medio comercial, debemos conocer en qué categoría trófica se encuentra el organismo a cultivar para elegir en forma acertada qué tipo de compuestos agregar o utilizar. En general, compuestos inorgánicos si el microorganismo es un fotótrofo o quimiolitotrofo, y compuestos orgánicos si es un quimiorganotrofo heterótrofo. También debemos conocer si es exigente en cuanto a sus nutrientes, la tolerancia al pH, su relación con el oxígeno, es decir, si es un microorganismo aerobio estricto, anaerobio estricto o es un facultativo. En cuanto a sus requerimientos físicos, debemos tener presente la temperatura que es más conveniente para ellos, es decir, la temperatura a la cual lo vamos a cultivar, y su exigencia en cuanto al agua disponible para que la utilice. Los medios de cultivo van a estar constituidos entonces por macroelementos que aportan la fuente de energía, la fuente de carbono y otros elementos constitutivos, los que se van a expresar en gramos por litros. Y además, microelementos que se suministran en pequeñas cantidades. Vamos a hablar de algunos de los macroelementos. Por ejemplo, ¿qué podemos decir con respecto a la fuente de carbono? Si nosotros queremos cultivar un microorganismo autótrofo, debemos suministrar dióxido de carbono. Para los quimiorganótrofos heterótrofos, compuestos carbonados orgánicos. Los azúcares son las fuentes de carbono y energía por excelencia para estos organismos. ¿Qué podemos decir de la fuente de nitrógeno? Muchos organismos pueden utilizar el nitrógeno suministrado como nitratos, como amoníaco. Incluso algunos organismos pueden fijar el nitrógeno atmosférico. Otros microorganismos pueden incorporar el nitrógeno del grupo amino de los aminoácidos, de las bases púricas, de las bases pirimídicas. En los medios de cultivo, en general, el aporte de nitrógeno lo hacen compuestos que se denominan peptonas. ¿Y qué son las peptonas? ¿O qué es una peptona? Las peptonas son los productos de la hidrólisis ácida o hidrólisis enzimática de proteínas, que pueden ser proteínas de origen animal o de origen vegetal. Por ejemplo, proteínas de origen animal, proteínas de la carne o la caseína de la leche, y de origen vegetal, por ejemplo, las proteínas de la soja, la harina de maíz, girasol, también puede ser por la hidrólisis de la gelatina. Estos productos de hidrólisis pueden tener longitud variable, es decir, cuando se hace la hidrólisis de una proteína se obtienen aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos, polipéptidos, albumosas, proteosas. También va a haber trazas de metales y fosfatos. Dije que se pueden obtener por hidrólisis ácida o hidrólisis enzimática. La hidrólisis ácida se puede realizar con ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, pero la hidrólisis ácida tiene algunas desventajas respecto a la hidrólisis enzimática. Estas desventajas son que el aminoácido triptofano se destruye por completo y por lo tanto estas peptonas son deficientes en triptofano. Se pierde un alto porcentaje de las vitaminas y los polipéptidos desaparecen también en un alto porcentaje. Fíjense ustedes que dijimos que las peptonas tienen aminoácidos y dipéptidos, tripéptidos. Entonces, cuando en medio de cultivo no se agregan azúcares o estos azúcares ya fueron gastados en su totalidad por el crecimiento microbiano, las peptonas también aportan fuente de carbono y energía. ¿Qué podemos decir del fósforo? En general, el fósforo se suministra a los medios de cultivo como fosfatos. Estos fosfatos cumplen, además del rol de suministrar el fósforo, de amortiguar los cambios de pH. El azufre se puede administrar como sulfatos o como aminoácidos azufrados, como cisteína o metionina. Las sales de calcio, el calcio, el magnesio y el fosfato se suministran como sales inorgánicas y el sodio se administra en general como cloruro de sodio o como una sal orgánica de sodio. El cloruro de sodio se agrega en una concentración de 5 a 10 gramos por litro y también ayuda a mantener la osmolaridad del medio de cultivo. Con respecto a los microelementos, suelen encontrarse como contaminantes de los macroelementos. Pero si nosotros vamos a preparar un medio de cultivo
con compuestos que tienen macroelementos de alta pureza, entonces debemos administrar con el nombre de base mineral los microelementos. No hay una base mineral de composición única para todos los microorganismos. Dependiendo de los requerimientos de cada organismo, la fórmula de la base mineral va a variar. Pero esto no es necesario que ustedes la conozcan, solamente tienen que mencionar que se agrega una base mineral. Veamos ahora un ejemplo de los requerimientos nutricionales mínimos para cultivar un microorganismo en el laboratorio. Por ejemplo, nosotros queremos cultivar Escherichia coli. ¿Qué tenemos que saber de Escherichia coli? Sabemos que es un microorganismo quimiorganótrofo heterótrofo que no tiene la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico. Entonces, con estos conocimientos, podríamos decir que preparamos un medio de cultivo agregando una fuente de carbono y energía como un azúcar, la glucosa, que es el azúcar universal que aporta carbono y energía para muchos organismos. ¿Qué más debemos administrar? Debemos agregar al medio de cultivo una fuente de nitrógeno. Podríamos agregar un sulfato de amonio. La base mineral, porque si estos macroelementos están en alta pureza, debemos agregar la base mineral, que agrega también unos macroelementos minerales como el magnesio y el calcio y otros microelementos. Y además debemos agregar un fosfato para que agregue el fósforo y además regule el pH. Por ejemplo, el fosfato de sodio o fosfato de potasio. Todo disuelto en agua destilada, lo esterilizamos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Escherichia coli va a desarrollar en este medio de cultivo con estos mínimos nutrientes? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque a partir de estos mínimos nutrientes, Escherichia coli tiene la capacidad biosintética de sintetizar todos los aminoácidos esenciales, todas las vitaminas, todos los lípidos, todas las proteínas, las purinas y las pigminas, todos los constituyentes de la célula. Es decir, que va a lograr crecer, multiplicarse en este medio de cultivo, por la gran capacidad biosintética que tiene a partir de estos elementos simples. Veamos el ejemplo de otro organismo, como es Leuconostomus enteroides, que también es un organismo quimiorganotrofo heterótrofo. Entonces diríamos, bueno, le podemos agregar al medio de cultivo glucosa, un cloruro de amonio, la base mineral, los fosfatos, pero con esos mínimos nutrientes, este microorganismo no es capaz de crecer. En vez de ello, tenemos que agregar al medio de cultivo todos los aminoácidos esenciales, las purinas, las pimidinas y un montón de vitaminas, prácticamente todas. Todo eso disuelto en agua destilada para poder lograr que el Leuconostomus enteroides crezca. ¿Qué quiere decir esto? Que el Leuconostomus enteroides tiene una menor capacidad biosintética y por ello debemos agregar al medio de cultivo factores de crecimiento. Y acá introducimos el término de factor de crecimiento. Entonces, dijimos que el Leuconostomus enteroides, la cepa salvaje, es muy exigente en cuanto a sus requerimientos nutricionales y por ello requiere que agreguemos al medio de cultivo factores de crecimiento. ¿Qué ocurre con Escherichia coli? Escherichia coli no requiere que agreguemos al medio de cultivo factores de crecimiento porque tiene la capacidad biosintética tan amplia que es capaz de sintetizar todos sus componentes celulares. Pero, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que Escherichia coli sufra una mutación en alguna vía biosintética para un nutriente esencial, por ejemplo, para la síntesis de un aminoácido, como puede ser el aminoácido histidina, por ejemplo. Entonces, Escherichia coli se transforma en un ausótrofo para dicho nutriente. Es un organismo ausótrofo. Es un organismo que necesita uno o más nutrientes para crecer que la cepa parental salvaje de la que deriva, y la cual se denomina un protótrofo, no lo necesita porque lo puede sintetizar por sí misma. ¿Qué queremos decir con esto? Que la cepa salvaje de Escherichia coli, el protótrofo, no requiere el suministro de histidina para su cultivo. Entonces,
Si nosotros preparamos un medio de cultivo como el que mencionáramos recién en la diapositiva anterior, con los mínimos requerimientos nutricionales, el protótrofo, el Escherichia coli, la cepa salvaje, no exigente, va a poder desarrollar y por eso veríamos el medio turbio, mientras que la cepa mutante en la vía biosintética para la histidina, por ejemplo, el ausótrofo, no va a poder desarrollar. ¿Qué requeriríamos agregar en este medio de cultivo para que desarrolle? El aminoácido histidina. Es decir, deberíamos agregar un factor de crecimiento para que el ausótrofo pueda desarrollar. ¿Queda claro cuál es la diferencia entre un microorganismo exigente y un microorganismo auxótrofo? El microorganismo auxótrofo es aquel que ha sufrido una mutación que lo lleva a necesitar un nutriente y que la cepa parental de la que deriva el protótrofo no lo requiere. Entonces, ¿cómo definiríamos qué es un factor de crecimiento? Podemos decir que son compuestos orgánicos específicos y esenciales que el microorganismo requiere como precursor o constituyente de su material celular y que no lo puede sintetizar a partir de fuentes de carbono más sencillas. Recordemos Escherichia coli. Escherichia coli, el ausótrofo sufrió una mutación en una vía biosintética, por ejemplo, para la síntesis del aminoácido histidina. Entonces, a partir de la glucosa, la fuente de amonio y las sales minerales, no lo puede sintetizar a partir de la glucosa. Entonces, debemos administrar la histidina, que sería el factor de crecimiento, al medio de cultivo. ¿Qué ejemplos podemos citar de los factores de crecimiento? Recordemos el conostoc, las vitaminas, los aminoácidos, las purinas, las pirimidinas. Cuando preparamos medios de cultivo utilizando peptonas, conviene suplementar muchas veces el medio de cultivo con extracto de levadura, que aporta muchos factores de crecimiento. ¿Qué es el extracto de levadura? Es un polvo que proviene de la autólisis o plasmólisis de un cultivo de levaduras. Las levaduras se cultivan en un medio adecuado. Luego las células se lavan, se liofilizan y se pulverizan. Como imaginarán, este extracto va a contener azúcares, lípidos, aminoácidos, péptidos, minerales y es muy rico en vitaminas. Entonces, el agregado de este extracto al medio de cultivo lleva al aporte de muchos compuestos requeridos como factores de crecimiento. Lo mismo ocurre con el extracto de malta, también con el suero y la sangre entera. Por ejemplo, la sangre entera, entre otras cosas, también aporta el factor 10 y el 5, que necesitan algunos microorganismos que son patógenos para el hombre, como Haemophilus influenza. Sin esos nutrientes, estos microorganismos no podrían crecer en un cultivo in vitro. Continuemos con los factores químicos. Otro factor químico es el pH del medio. En general, cuando preparamos un medio de cultivo, llevamos a un pH cercano a la neutralidad, o puede ser ligeramente alcalino, pH 7,3, 7,4. Es decir, terminamos de disolver en agua destilada o desionizada todos los nutrientes necesarios y luego medimos el pH. Si el pH es inferior a 7, adicionamos un hidróxido, por ejemplo, hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, para llevar a pH neutro. Si el pH es superior, muy superior a 7, lo bajamos agregando ácido clorhídrico. Si usamos un medio comercial, también disolvemos la cantidad que nos dice el fabricante en agua destilada y llevamos también a pH, el pH que recomienda el proveedor del medio de cultivo. ¿Debemos agregar un buffer al medio de cultivo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque cuando los microorganismos comienzan a crecer y a multiplicarse, liberan al medio los productos de desecho. Es decir, por ejemplo, si el medio de cultivo tiene un azúcar y los microorganismos lo utilizan, en general van a liberar al medio de cultivo productos ácidos. Y estos, a medida que aumenta la cantidad de células en el medio de cultivo, van a ir liberando más productos de desecho. Entonces pueden modificar el pH. Otros microorganismos utilizan, por ejemplo, como metabolismo de los aminoácidos, de los pequeños péptidos, pueden alcalinizar el medio de cultivo. Entonces, siempre debemos agregar algún regulador o amortiguador del pH al medio de cultivo para mantener el pH
cercano a los valores de la neutralidad, que no se dispare demasiado y que de esta forma si no inhibiría el crecimiento de los microorganismos. ¿Qué compuestos podemos agregar al medio de cultivo como buffers o solución amortiguadora? Bueno, el más ampliamente utilizado son los fosfatos, que puede ser fosfato de potasio o fosfato de sodio. También, cuando nosotros preparamos medios de cultivo y utilizamos peptonas y no nos agrega un azúcar en medio de cultivo, las peptonas, habíamos dicho, se acuerdan que tienen como impurezas fosfatos también. Entonces, estos pueden mantener o amortiguar el pH del medio. Si nosotros vamos a cultivar un microorganismo y agregamos azúcares al medio de cultivo y esperamos que este microorganismo, con producto de su metabolismo, libere gran cantidad de protones al medio de cultivo, y va a bajar mucho el pH que puede llegar a inhibir el crecimiento microbiano, en este caso se agregan carbonatos, pero se agrega carbonato de calcio finamente pulverizado, porque este compuesto no es muy soluble en agua, entonces va a regular lentamente las variaciones de pH. Si utilizáramos carbonato de sodio, que es muy soluble en agua, alcalinizaría demasiado el medio de cultivo, por lo tanto no se utiliza. ¿Qué podemos decir de la composición del medio de cultivo y el comportamiento de los microorganismos frente al oxígeno? En general, no se suplementan los medios de cultivo con ningún compuesto para cultivar microorganismos aerobios o facultativos. Pero si nosotros quisiéramos cultivar microorganismos anaerobios estrictos, en estos casos sí se agregan agentes reductores o compuestos reductores como el teoglicolato de sodio, que este compuesto reductor ayuda a mantener bajo el potencial de óxido de reducción. Pero este tema lo vamos a dejar acá porque lo vamos a ver ampliamente en otras clases. ¿Qué podemos decir de los factores físicos? Dentro de ellos, y que afecta a la composición del medio de cultivo, tenemos que tener en cuenta qué tipo de compuesto y en qué concentración le agregamos para que no modifique la concentración de agua disponible del medio, es decir, el AW, el agua libre que necesita el microorganismo para utilizar. Refrescando los conceptos previos que ustedes deben tener, ¿qué tipo de compuesto puede variar la disponibilidad de agua en el medio? En general, las moléculas que pueden retener agua son moléculas pequeñas, como azúcares y sales de sodio, de potasio en general. Si al preparar un medio de cultivo agregamos una concentración de sal mucha mayor a la aconsejada, entonces el medio se va a tornar hipertónico y por lo tanto va a favorecer la salida de agua al medio externo para tratar de equilibrar las presiones a ambos lados de la membrana. Esto va a generar un efecto similar a la plasmólisis, donde la célula se contrae y va a llevar a inhibir su crecimiento. ¿Qué ocurre si el medio tiene baja concentración de sales? Entonces se va a tornar hipotónico y esto va a generar un efecto contrario, es decir, la entrada de agua al interior de la célula para equilibrar las presiones, llevando a la lisis de la célula microbiana. No cualquier nutriente, como mencionara antes, genera este efecto. En general, al preparar un medio de cultivo, además de peptonas, se agrega cloruro de sodio en una concentración que oscila entre 5 y 10 gramos por litro, como ya mencioné previamente. Esta concentración de cloruro de sodio ayuda a equilibrar la presión osmótica del medio extracelular. Si al preparar el medio de cultivo nos equivocamos y en vez de agregar 10 gramos por litro de peptona, agrego 40 gramos por litro, no se modifica demasiado la presión osmótica. En cambio, si en vez de agregar 10 gramos por litro de cloruro de sodio, agrego 40 gramos por litro, sí hay un cambio muy significativo en la presión osmótica. Por ello, hay que tener cuidado de colocar bien las concentraciones de esta sal. Veamos ahora otro factor físico, como es la temperatura. Este factor no está relacionado con la composición del medio de cultivo, sino con las condiciones de cultivo y tiene que ver con la temperatura óptima de crecimiento de cada especie microbiana. Como ustedes vieron, cada especie
tiene una temperatura óptima donde la velocidad de crecimiento de la especie es máxima. Esa temperatura puede variar en menos o en más. Veamos el ejemplo de un microorganismo mesófilo como Staphylococcus aureus, que es un coco gram positivo patógeno para el hombre. Este microorganismo tiene una temperatura óptima de crecimiento de 37 grados centígrados. Y a esta temperatura, el tiempo de duplicación es de 20 minutos. Esto quiere decir que cada 20 minutos a esta temperatura la bacteria se duplica. Entonces, el tiempo requerido para obtener una población va a ser el menor tiempo necesario. Si realizo un cultivo a 25 grados centígrados, es decir, 12 grados menos de la temperatura óptima, Staphylococcus aureus va a crecer, pero lo va a hacer mucho más lentamente. Es decir, que el tiempo de generación va a ser mayor y entonces voy a requerir mucho mayor tiempo para obtener una población. Si por el contrario aumento la temperatura de cultivo a 44 grados centígrados, Staphylococcus aureus también va a crecer, pero también a una menor tasa. Entonces, el tiempo de generación también va a aumentar. Cuando preparamos un medio de cultivo, el medio siempre lo preparamos en estado líquido, disolviendo cada uno de los componentes o una formulación comercial que está en polvo en un volumen determinado de agua destilada. Una vez que todos los componentes están disueltos, debemos esterilizarlo para asegurarnos que los microorganismos que van a desarrollar en el medio de cultivo que preparo son los que me interesa estudiar y no provienen de los elementos que utilicé para preparar el medio de cultivo. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando voy a preparar el medio de cultivo, voy a utilizar un vaso de precipitado o un Erlenmeyer que no están en condiciones de esterilidad, una cuchara para pesar cada uno de los componentes, una balanza, el agua destilada. Ninguno de estos elementos está en condiciones de esterilidad, sino que cada uno de ellos va a tener una carga microbiana ambiental. Y estos microorganismos del ambiente también pueden utilizar los nutrientes del medio de cultivo. Entonces, que como no queremos que estos microorganismos interfieran en mi cultivo, luego de preparar el medio de cultivo debo esterilizarlo para eliminar estos microorganismos ambientales. ¿Cómo crecen los microorganismos en el medio líquido? Cuando tenemos un medio líquido, también se denomina cálido. Estos microorganismos, luego de trasvasar el medio líquido estéril a un recipiente adecuado para el cultivo, que puede ser un tubo de ensayo o una botella o un Erlenmeyer, los cultivamos a la temperatura adecuada. Al cabo de cierto tiempo, si los cultivé a la temperatura óptima, va a haber desarrollo microbiano. ¿Cómo desarrollan los microorganismos en el medio líquido? Si tuviéramos la oportunidad de ver una gota de ese medio de cultivo, veríamos que todas las células microbianas se van a dispersar. Es decir, en el medio líquido se van a encontrar todas las células microbianas como separadas por líquido, no formando un aglomerado. Luego del desarrollo, entonces, estas células van a estar separadas por el líquido y dependiendo de su relación con el oxígeno, podríamos encontrarlas en la superficie del líquido o en la base o dispersas por todo el seno del líquido. Pero nunca van a formar unidades formadoras de colonia, van a estar dispersas en el seno del líquido. A veces requerimos una consistencia sólida del medio de cultivo con el objetivo de realizar un aislamiento. ¿Podría modificar la consistencia del estado líquido? La respuesta es sí. Se logra mediante el agregado de sustancias gelificantes o solidificantes. El compuesto más ampliamente utilizado es el agar. Este compuesto es un polisacárido derivado de las algas marinas, como tienen descrito en la guía de trabajo. El agar tiene propiedades muy nobles que nos permiten utilizarlo para el cultivo de la mayoría de los microorganismos quimiorganotrófos heterótrofos. Veamos las propiedades que tiene. Una de estas propiedades es que
el estado sólido en el que se encuentra pasa al estado líquido viscoso, es decir, funde entre los 90 y 100 grados centígrados sin alterarse y permanece en estado de líquido viscoso hasta una temperatura de 50 a 55 grados centígrados. Esto me permite preparar grandes volúmenes del medio de cultivo en estado sólido y a medida que lo voy necesitando, lo voy fundiendo para trasvasarlo a los recipientes adecuados para el cultivo de los microorganismos. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado de sólido, líquido viscoso es reversible. Cuando está fundido y la temperatura está entre 50 y 55 grados centígrados, podemos agregar otras sustancias que sean sensibles al calor. Por ejemplo, podemos adicionar antibióticos o sales minerales que podrían precipitar altas temperaturas. Incluso podemos agregar suspensiones de células microbianas sin que se afecte su viabilidad. Luego de que agregamos estos componentes, se puede trasvasar el medio sólido que está en estado líquido y viscoso al recipiente último donde vamos a realizar el cultivo, placas de Petri o tubos de ensayo para que solidifiquen en forma de pico de flauta. Al solidificar, el agar-agar forma una trama o poro lo suficientemente abierta para permitir la difusión de todos los nutrientes del medio de cultivo en todas las direcciones, pero lo suficientemente cerrada según la concentración usada para impedir la movilidad de los microorganismos. Esta inmovilización de los microorganismos permite el crecimiento microbiano formando masas aisladas que se denominan unidades formadoras de colonia. Es decir, donde quedó una célula o unas pocas células del microorganismo, allí encuentra todos los nutrientes sobre la superficie del agar y comienza a multiplicarse en el mismo lugar, formando las masas visibles que son las unidades formadoras de colonia. Estas unidades formadoras de colonia es una población microbiana derivada de unas pocas células. Por lo tanto, es una población de microorganismos todos iguales. Es un cultivo puro y está constituido por miles a millones de células microbianas. Otra de las propiedades es que el agar-agar no es tóxico para las bacterias ni es degradado por la mayoría de estos microorganismos. Otra característica es que es transparente, lo que facilita la visualización de las colonias sobre la superficie del agar. La concentración del agar agregado va a variar en función del objetivo que nosotros tengamos. A una concentración entre 1,5 y el 2% permite el aislamiento, como dijimos recién, de las colonias, de las unidades formadoras de colonia. Este procedimiento es imposible, como mencionara previamente, en un medio líquido. Por otro lado, si mi objetivo es demostrar si el microorganismo tiene movilidad, puedo preparar un medio de cultivo con una concentración de agar del 0,3%, que se denomina agar blando o semisólido. Y podríamos observar la movilidad del microorganismo. Si el microorganismo que me interesa es muy móvil, se puede aumentar la concentración hasta un 5% para frenar su movilidad, que de otra forma invade toda la placa, no permitiendo formar las unidades formadoras de colonia. Hay otros agentes solidificantes. Por ejemplo, la sílica gel es un silicato diluido en ácido clorhídrico. Se utiliza para preparar medios de cultivo para organismos autótrofos, cuando debe excluirse la materia orgánica del medio. Otro de los elementos solidificantes conocidos es la gelatina. La gelatina es una proteína obtenida de la hidrólisis del colágeno. Fue el primer gelificante utilizado en microbiología, pero tiene dos limitaciones. Una de ellas es que es degradado por la mayoría de las bacterias. Y otra es que funde a 22 grados centígrados, por lo cual la temperatura de incubación del cultivo no va a poder superar esta temperatura. También se pueden utilizar como agentes gelificantes
la albúmina de huevo o el suero. Estos compuestos, a 80 grados centígrados, coagulan y solidifican el medio de cultivo, pero tienen el inconveniente que el estado sólido no es reversible. Veamos ahora entonces cómo preparamos las placas de Petri con medio de cultivo agarificado. Esto es lo que denominamos en el laboratorio plaquear. Lo hacemos de la siguiente manera. Primero tenemos el medio de cultivo agarificado, que lo tenemos en estado de líquido viscoso. Cuando la temperatura disminuye, dijimos que podríamos agregar sustancias termolábiles. Vamos a tener placas de Petri, que pueden ser placas de Petri descartables, estériles, y el área aséptica la vamos a generar con la llama del mechero. Entonces, tenemos el medio a la temperatura de 50 grados centígrados aproximadamente. Nos damos cuenta porque lo apoyamos sobre el reverso del brazo y vemos que no nos queme. Destapamos la botella, flameamos la boca de la botella y vertemos una cantidad en la placa de Petri, destapada previamente, obviamente, que cubra el fondo de la placa, pero que no sea una cantidad exagerada que llegue hasta el borde de la placa. Tapamos la placa de Petri y esperamos que solidifique. Luego que tenemos las placas preparadas o el medio líquido ya distribuido en el recipiente adecuado para los cultivos, inoculamos con los microorganismos que nos interesan. Inocular significa transferir al medio de cultivo estéril, ya en el recipiente para el cultivo, una cantidad de microorganismos adecuada para que comiencen a multiplicarse y formar la población que nos interesa para su estudio posterior. Entonces, los medios de cultivo líquidos o sólidos que no requieran agitación se pueden cultivar en las estufas de cultivo. Estas estufas tienen gradillas donde se ponen los recipientes y se gradúa la temperatura de cultivo que llega por una serpentina con un termostato y se gradúa la temperatura. Se pone la temperatura que fue seteada. Cuando queremos cultivar microorganismos aerobios, por ejemplo, y queremos que en el medio líquido se disuelva el oxígeno del ambiente, entonces lo cultivamos en dispositivos que se denominan shaker. El shaker es un aparato que tiene una atmósfera de aire que está seteada a una temperatura determinada, por ejemplo 37 grados centígrados, y esa temperatura se mantiene por corrientes de aire caliente y corrientes de aire frío. Los recipientes con el cultivo microbiano se colocan sobre una plataforma giratoria. Esta plataforma tiene agarraderas o soportes para remeller botellas o tubos. Esta plataforma giratoria gira a determinadas revoluciones por minuto, por ejemplo acá indica 125 revoluciones por minuto o 200 revoluciones por minuto, y eso lo setea el usuario en el momento de colocar el cultivo.